les voy a presentar a Pedro Pascual Vera, que es instructor internacional de defensa personal policial, ¿se dice así, Pedro? Es lo correcto, y que imparte sus conocimientos en la Academia Dragos de Murcia. Si han visto ustedes la primera parte del programa, quizás recuerden que lo que está como trasfondo de esta polémica es si los porteros de discoteca suelen tener o no la formación adecuada pues para reducir, en caso de necesidad, por ejemplo, a un cliente que entre pues con no muy buenas intenciones. Entonces Pedro Pascual Vera lo que nos va a hacer es un par de ejercicios, me parece, ahora nos lo explica y después nos hace con Antonio un par de demostraciones prácticas de cómo se puede reducir a una persona sin necesidad de causarle herida alguna. Pedro, ¿qué es lo que vamos a ver en este momento? Pues en principio un trabajo de empujón al pectoral, al pecho, y yo creo un trabajo de un globo circular, por ejemplo, que es más conocido. Primero se lo hace, después puede hacer la cámara lenta y lo vemos mejor. Y después lo tenemos que ir más rápido. Sí, venga, pues ¿preparados? Tengan cuidado, por favor. Adelante. Lateralmente, antes de hacer el contexto, quería quitar la técnica y ya pasar a la función correspondiente. Hacer la técnica normal con cambios y función. Yo aquí, por ejemplo, tengo un control de la persona con una función nerviosa, me puedo levantar yo para decirlo, ningún problema. Antonio está bien, no le ha roto usted nada, ¿no? Eso, por ejemplo, es un acto de golpeo, empujón. Si el golpe es una acción de golpeo, yo aquí puedo golpear, de forma que pueda tomar en un centro nervioso y reducir la lesión, en principio, y de pasar a la espalda, hacia el control, abajo, arriba. Puedo hacerlo de una forma y de la otra, tener un control si quiero conducir, reducir, castear, o lo mismo. Yo aquí tengo el control de la persona. Pues la base, a castear de nuevo, o simplemente conducir. La acción va a depender a la defensa de su ataque. Y yo lo que puedo es causar daños superiores a su agresión. Si alguien me empuja, por ejemplo, si yo aquí rompo, soy imputable a estas prohibiciones. Muy bien, Pedro Pascual y Antonio, muchísimas gracias. Antes de que se vayan, ¿usted se atrevería a hacerle algo parecido a cualquiera de estos señores? Lo digo porque Antonio es un peso pluma, me parece, y a lo mejor no es igual, ¿verdad? Solo si este señor quiere. Sí, me lo ha hecho muchísimas gracias. ¿Ah, sí? Ha sido lo mejor. Por ejemplo, Gallego empujar para el pectoral. Y aquí, por ejemplo, la presión es la misma. Yo aquí enfrente puedo hacer presionar a Gallego y pasar al suelo. Es una cuestión de presión. Y sin causarle ninguna lesión ni nada, ¿no? Se va. Caballero, muchísimas gracias. Muy amable. Antonio, gracias. Muy amable, gracias. Hasta luego, adiós.